Me han llamado desde chica Chiqui González, aunque mi nombre de los documentos oficiales es María de los Ángeles González. ¿Quién soy? Es difícil de decir. Soy una persona que nació en un barrio de Rosario, cerca del Arroyo, que amo mucho el arte, los niños, el amor, que tuvo mucho miedo, que tuvo mucho, a veces, coraje para superar el miedo, que vivió pendiente del amor y que tuvo, gracias al cielo y las estrellas, una hija llamada Violeta, y actualmente tengo esa hija y su compañero Matías y dos nietos que son la Catalina, llamada la Cata, de 5 años, y Oliverio, llamado el Oli, de 3 meses y medio, que son mi esperanza y que son el final de mi espera, de mi larga espera. ¿Y a qué me dedico? Me he dedicado a muchas cosas. He sido abogada, me he dedicado a la poesía, creo, me he dedicado a las palabras, me he dedicado al teatro, a ser actriz, directora de teatro, autora, he tenido escuelas de teatro, me he dedicado a la educación, he enseñado en escuelas diversas, primarias, comunes, secundarias, terciarias, y hace más de 20 años que enseño medios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y después empecé a trabajar en el Estado rosarino. Primero fui un montón de cosas y creé, junto con un conjunto de gente, el Tríptico de la Infancia de Rosario y otros muchos programas, y fui secretaria de Cultura, y luego fui y soy desde el 2007 ministra de Innovación y Cultura de toda la provincia de Santa Fe, y ahí creé con otro grupo, el mismo y otro grupo de personas, el Tríptico de la Imaginación de Santa Fe y otros proyectos importantes como la plataforma Labardén, como algunos programas territoriales importantes. Dado que hiciste la mayoría de tus proyectos enfocados o parecen enfocados para los niños, ¿por qué un Ministerio de Cultura y no un Ministerio de la Infancia, por ejemplo? Porque nunca fuimos partidarios, ni yo ni la gestión política socialista para la que he trabajado, no somos partidarios de crear ministerios por edades. Es decir, yo no crearía un Ministerio de la Infancia y un Ministerio de la Juventud, ni un Ministerio de los Adultos, ni un Ministerio de la Tercera Edad, porque creo que lo más rico de la cultura y de la sociedad es el intercambio y es el vínculo entre generaciones. Y si trabajo para la multiplicidad, y si trabajo con y para los chicos, es porque justamente son los niños y los jóvenes, los 25 primeros años de vida, y en especial los 5 primeros años de vida, los que pueden movilizar toda la imaginación, toda la innovación, y pueden crear un proyecto cultural que atraiga a todas las edades. Yo no hago proyectos para niños, hago proyectos al modo de vida que proponen los niños para que se integren, se expresen, se comuniquen, se enriquezcan, para que imaginen, inventen, creen, se acerquen a la poesía, gentes de todas las edades. ¿Crees que la educación formal tendría que modificarse, la educación al menos escolar? Sí, profundamente. Creo que la educación escolar, a pesar de grandes, maravillosas experiencias, y que en cada escuela hay grandes maestros, y que en el aula pasan muchas más cosas de las que creemos y sabemos, y mi admiración por todo eso, también por la resistencia del sistema escolar en todo el país y por su capacidad inclusiva. A pesar de todo eso, creo que la escuela sigue siendo fiel a un concepto del siglo XIX, que privilegia el contenido sobre la forma, que privilegia la mente sobre el cuerpo, que privilegia
la teoría sobre la práctica, que en lugar de integrar todos los aspectos del ser humano, queda muy tomada por el paradigma moderno, disciplinar, moderno, dividido en asignaturas, por un paradigma que separa el sentir del pensar, del hacer, que es justamente lo que los niños pequeños tienen todo absolutamente diferenciado. Creo que debe cambiar radicalmente, creo que el cambio no debe ser progresivo, creo que no es un problema solo de tecnologías, como se suele decir en algunos momentos, es un problema de territorio, de tipo de vida, de vínculo, de necesidad de amor, de reconocimiento, de otra relación con la naturaleza, de otra relación con nuestro propio cuerpo, de otra concepción de ser humano, de otra concepción de sociedad y de colectivo y de imaginario social, de otra forma de encontrar el conocimiento y el saber, y qué es el saber, y de qué manera se obtiene, y de qué manera podemos aprender a aprender, y de qué manera podemos aprender a vivir juntos. ¿Cuál te parece que son las principales necesidades de los niños? La principal necesidad de todo ser humano, y empezando por los niños, es ser amado, ser mirado, ser tenido en cuenta, ser reconocido por lo que hace y es, y tener palabra, ser escuchado en el amplio sentido de la palabra, ser escuchado sus palabras, ser escuchado sus gestos, ser escuchado sus reclamos, ser escuchado sus silencios. Y la necesidad que le sigue es que aprende con H, aprende, de aprender y aprende, de tomar el mundo y la cultura, no lo he dicho yo, lo han dicho los grandes teóricos, a través del juego y de la acción. Por lo tanto, la necesidad es el amor, es ser visto, considerado y querido, reconocido, tener palabra y poder jugar a gusto con el adulto y entre pares y solo cuando quiera, porque es la única forma de que el mundo y la cultura sea suyo. Hay muchos padres ahora, hoy en día, que eligen criar a sus hijos sin ninguna religión, sin el concepto de Dios. ¿Cómo crees que puede ser una crianza en base a una cultura que no contenga la opción de la fe en algo, de una religión? Yo respeto los que no crían en una religión, pero lo que no comprendo mucho por mis prácticas de vivir trabajando en la cultura es que creo que una cosa es pertenecer a una religión y ser practicante, y otra cosa es no descubrir el poder de la fe dentro de la cultura, de la fe en las distintas religiones y de la fe en distintas opciones y valores, creencias, algunas que nos hacen muy bien y otras que no nos hacen bien, me parece. O sea, creo que es inevitable que alguien que viva en la cultura ejerza actos de fe, sea en el hombre, sea en el ser humano, sea en la política. Es inconcebible criar en la cultura separado de toda fe, porque me parece que eso da desencanto, y que el exceso de justificación científica de todo le quita a la primera infancia misterio, ensoñación, como diría Bachelard, y le quita poesía. Entonces, ¿qué sentís vos que hay como un paradigma entre la cultura y la naturaleza? Como que hay cosas que son culturales en la infancia y otras que tienen que ver con lo que traemos a nivel natural. Creo las dos cosas. Creo que yo antes era culturalista. ¿Qué quiere decir? Creía que el hombre el ser humano nacía y era atravesado antes de nacer, y todavía lo creo por la cultura, pero no había aprendido la fuerza del paradigma de la especie. Creo que nosotros tenemos millones de años encima como especie, y creo que la especie nos marca, y creo que la fricción y complementación a la vez, la paradoja de ser hombres de la especie y ser hombres de la cultura,
y quiere decir un determinado tiempo, espacio, de una determinada forma del cuerpo, de una determinada forma de energía, de una determinada relación con los objetos, con la naturaleza, con los elementos, y el paradigma también de una genética heredada, de una memoria colectiva que se transmite de generación en generación y que también está, ya está casi, creo que está comprobado que está en la constitución del propio cuerpo, que está en los rituales ancestrales que no sabemos ni siquiera de dónde los hemos aprendido. Lo que esa fricción y a su vez complementación es lo más rico de una crianza y es lo más rico del trabajo cultural y del trabajo artístico. Por ejemplo, un actor está entre la especie, su cuerpo, su ritual, casi chamánico, y el atravesamiento de los lenguajes y las formas de expresión y los símbolos que le ha dado la cultura. Y más en esta época de una cultura tan globalizada y tan múltiple, ¿no? Tan multicultural, que tenemos acceso a nosotros, cada uno de nosotros, a tantas distintas expresiones. Creo que somos las dos cosas y que también creo que somos un sujeto, somos encima de la especie y la cultura, somos una persona que tiene que ver con su mapa familiar, que tiene que ver con su entorno chiquito, que tiene que ver con su aldea y con su mundo a la vez y con el universo a la vez, y que esa persona también tiene sus propios miedos y tiene su diferencia hasta con su propio hermano y con su propio hijo, y también creo que eso le da un sabor tan inigualable y tan particular, ese interjuego tan complejo de especie, cultura e individualidad, que deberíamos aprovecharlo mucho más para ser más libres, para ser más plenos, para enseñar mejor, para ser más felices. Y habiendo hecho la maravilla de los parques para niños y habiendo trabajado como docente en el tema de la posmodernidad y los no lugares, ¿qué te pasa cuando ves que los chicos enloquecen por sitios como McDonald's, shoppings, Disney, princesas? ¿Lo podés acompañar? ¿Lo compartís? Tengo contradicciones, pero por la crianza de mi hija, Violeta, siempre pensé que lo peor que podía hacer un padre o un hijo es sacarlo íntegramente de la cultura. Es apagarle totalmente el televisor, es no festejarle Reyes porque no creen en la cristiandad, por ejemplo, entonces no tiene regalos si lo podría tener, o no puede ir a ver una obra, no puede vestirse de princesa. Creo que el mercado hace algunas operaciones fugaces y otras operaciones que son reciclar los grandes mitos y cuentos tradicionales. Las princesas no nacieron hoy, también la tuvo nuestra generación, las Blancanieves y la Bella Durmiente, y todo lo que provenga de un mundo poético, por más que sea utilizado por el mercado, si uno lo tiene sabiamente dosificado, creo que no me niego. Yo acompaño al niño a través de la cultura porque yo también estoy atravesada por la moda, y no solamente estoy hablando de la moda no caprichosa, solamente de qué ponerse. Hay modas intelectuales, hay modas de autores, hay modas de palabras, de decir determinadas palabras muchas veces. Y si no, nos quedamos fuera de la cultura y nos quedamos muy solos. Pero también creo, por la propia experiencia de mi crianza, la crianza de mi hija, que los niños viven todo, que los padres no tienen que preocuparse. Si vos vivís en el shopping y vivís y podés hacerlo, y vivís en los juguetes de moda solamente y solamente en McDonald's, vas a tener un hijo criado en esa cultura. Pero si vos también vivís en el teatro y por los caminos y podés ir a una fiesta popular de vez en cuando y podés conocer gente de otros sectores sociales y ver cómo viven y podés saberlo cómo es un baile popular y cómo se abrazan, y si hay una cosa de inclusión como una escuela donde hay chicos de diferentes sectores sociales y familias, todo eso queda en la vida para siempre. Y eso también atraviesa el mercado, lo perfora. Yo creo, soy una optimista en eso, creo que los distintos mundos perforan un mundo al otro
Y entonces la formación de una persona es tan compleja y tan múltiple que va a acordarse de la princesa, pero también va a acordarse de la Blancanieves del 50. Y también va a acordarse de un cuento de Graciela Montes o una canción de Mariana Walsh. Y también va a acordarse de la madre inventando un cuento bueno o un cuento tonto. Y también va a acordarse del padre sacando los piojos para ir a la escuela. Y también va a acordarse de los reyes y de la arena que poníamos a las 5 de la mañana y de el pastito de la esquina. Se va a acordar de todo. Yo tengo una hija que venía acá en la calle Corrientes, la traía a ver a Flavia Palmiero en la ola está de fiesta o a Cris Morena, y también la ponía en épocas que hoy me dirían que soy una desconsiderada como madre. La ponía en el agua de la fuente de la esquina de la plaza, de la esquina de mi casa, con un montón de chicos de la calle que se bañaban en la misma fuente. Hoy diría gérmenes. Con esos gérmenes esta nena iría directamente al hospital. Y esa nena no fue nunca al hospital por esos gérmenes. Cuando fue al hospital fue por sus miedos, que no los adquirió en la fuente, los adquirió en la historia de nuestra familia. ¿Y cómo se hace cultura para los niños que menos tienen? Qué pregunta, ¿cómo se hace cultura para los niños que menos tienen? Primero, no subestimándolos. Quiere decir, lo primero es, como tienen menos, los materiales, el Estado debería tener, y los tiene en algunos lados, los mejores materiales. Si un niño pinta, debería tener las mejores pinturas. No deberíamos creer que la creatividad es solo reciclar la basura de la sociedad industrial. Deberíamos crear lugares mágicos y apostar a la poesía. En general, las clases medias creen, les duele mucho la pobreza a algunos y a otros no, la pobreza de otros chicos, y se confunden. Para mí, sin ningún tipo de pedantería, se confunden. Creen que el chico necesita las necesidades elementales solamente. El niño necesita pan y juego, comida rica y títeres. Necesita cuentos, ilusiones, canciones. Lo simbólico es comida de los primeros años. Es cuerpo en flor. Por otra parte, la pobreza sigue teniendo un cuerpo absolutamente diestro. Por eso triunfan por sobre otros sectores sociales, a veces profundamente, en ciertos deportes, porque sigue teniendo la posibilidad de hacer el amor, sigue teniendo la posibilidad de caminar cuadra a la escuela, sigue la posibilidad de hacer fútbol en la calle y en la tierra. Se hace cultura para los niños valorando lo que tienen en medio de lo que no tienen, no considerándolo carecientes, sino poderosos impulsores de una cultura ancestral, brindándoles, escuchando su poesía y brindándoles la poesía de todo el mundo, del Cuchi Leguizamón y de Federico García Lorca, de su propio abuelo, que le decía algún dicho popular, y de Borges. El niño es lo nuevo, y las generaciones anteriores trabajaron para que todos los niños tuvieran lugar, fueran escuchados y pudieran tener ese tesoro que es la cultura mundial que se le ofrece. Entonces, la cultura para niños es mucho juego, es mucho adulto con él, amándolo y escuchándolo, es mucha autoridad escuchándolo, es mucha integración territorial, es su medio, pero también toda su ciudad. No tiene que estar encerrado en el feudo de su pobreza. Tiene que haber lugares hermosos no en el sentido que yo dictamine que es lo hermoso, ¿no? Ascéticos, pero bellos, contemporáneos, respetuosos, dignos, llenos de poesía y no llenos de estereotipos y repeticiones. En su medio, y también tiene que haber posibilidad de movilidad, de que vayan por los caminos de hojas secas y que vayan del centro a otros barrios a conocer otras posibilidades, y de que viajen por la provincia y que conozcan ruinas y que conozcan el pasado y que conozcan
el futuro también, y que naveguen por internet, y que naveguen por su propia fantasía y por sus sueños, y que estén con otros, y que sepan quiénes son, y que tengan nombre, que se les respete su cultura y sus ancestros. Hacer cultura con los niños es muy difícil porque hay que decir la verdad. Por supuesto se miente todo el tiempo, y los niños también repiten lo que por gustarle a los adultos muchas veces, lo que los adultos quieren. Pero si hay una política pública en serio para niños, hay que decir la verdad. Y decir la verdad es también un profundo amor, no tolerancia por la diferencia, y un profundo amor por la integración. Y querer el cuerpo del otro, morocho transpirado, con olor o limpito. Amar ese cuerpo como cualquier otro cuerpo, al contrario. Amar todos los cuerpos, empezando por el cuerpo del que necesita más abrazos. No todos los pobres necesitan más abrazos. Hay pobres que son muy abrazados y muy cuidados. Empezar por no excluir doblemente, presuponiendo que porque es pobre tiene menos acceso a lo simbólico, cuando el pueblo todavía tiene reservas sobre lo simbólico. Y porque es pobre es menos cuidado, y porque es pobre es menos amado. Hay formas muy diversas de amor. Y pobre de nosotros, si te toca uno de esos amores malsanos que te cuidan mucho, te compran mucho, pero te condenan a la más absoluta soledad y a la desesperación. ¿Por qué crees que cuando caminamos por Rosario la gente te para por la calle, te agradece, te besa sin haberte conocido antes en persona? Eso es lo más hermoso de la vida. Eso me cuesta creérmelo. Porque si yo de chiquita, que estaba tan sola, hubiera pensado que hacía todo esto para eso, primero me sorprende, digo, ¿por qué? Me dirás, vos tenés un ego, ¿cómo no vas a saber por qué? Me gusta representar algo que tiene que ver con la felicidad, algo que tiene que ver con momentos únicos e intransferibles que pasan grandes con chicos, a lo mejor haciendo un juguete de madera, o escribiendo una poesía, o volando juntos en la máquina de volar del jardín de niños. Me sorprende y se lo agradezco a la vida, y también se lo agradezco a la gestión política que me permitió hacerlo. Si no, eso no hubiera podido ser cierto. Lo digo porque hay mucha gente terriblemente desagradecida, así como la política es algo tremendo y tiene que librarse de muchísimos estereotipos y bajezas y corrupciones y cosas terribles. También da una posibilidad de igualdad. La igualdad la inventaron los hombres no nacen iguales. La igualdad es un acto de justicia, y el que puede generar condiciones de igualdad puede crear parques gratuitos donde vayan todos, donde haya cambiadores de bebé en los baños y esté todo limpio, y no piense porque es público, está descuidado, y todo sea bello, y trabajemos para inventar y para crear, porque es justamente porque es público. Como me dijo un nene de 8 años una vez en un consejo de niños, Javier, cuidemos lo público porque para algunos es lo único. Si eso único que es para algunos y bastante que es para otros, todos mezclados, tiene que ser el de mayor excelencia. Entonces ahí siento que tuvo un poco de sentido de vida, se diluye rápido. Entonces me pongo en marcha con otro grupo. Me parece también injusto que me abracen solo a mí y haya habido tantas noches de tanta gente que sabe cosas. Yo soy una negada con las manos, y todos los que construyeron y a todos los que traté de enseñarles esa fantasía, y la generación que me acompañó, no solo a armar esos parques, sino a armar ese concepto de vida, a armar ese concepto de ciudad. Entonces me gustaría repartir ese abrazo con todos, repartir esas cartas donde me agradecen la infancia de sus hijos con todos. Y siento también que es la venganza de mi infancia, no por mis padres, que eran buenas personas, muy buenas personas, y no tampoco por el barrio Saladillo de Rosario, que era entrañable, que eran buenos vecinos, que me enseñaron la mitad de las cosas que después puse en los parques, que me enseñaron la poesía de vivir,
sino porque por alguna razón que se transmitió de generación en generación, mi infancia fue muy solitaria. Tuve mucho tiempo de mirar a los otros y de sentir mucho miedo y tener muchas pesadillas. Entonces, eso lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Mi padre me sacaba de las pesadillas eligiendo una estrella. Mi padre que era maestro y se fue muy joven. Y me decía a las 3 de la mañana, tiremos el miedo a la estrella, tiremos el miedo a la estrella, tiremos el miedo a la estrella. Y ya se me pasó, y ya me envolvía y yo ya me dormía. Una vez me dijo, entre tantos terapeutas que tuve, que mi padre había sido el mejor terapeuta, porque como buen maestro había creado una intervención. ¿Qué es una intervención? Es sacarte del dolor y del miedo, porque yo soñaba con una gallina roja, con plumas rojas, no como ahora que las ves peladas en el supermercado, que cantaba sobre unos cables de teléfono, sobre unos cables de alta tensión, no cantaba, gritaba con un grito ancestral. Y ese grito, me parece que ese grito era la muerte, era el miedo, era lo que yo sentía en los primeros años de vida. Recuerden que eso pasa, que eso los niños lo perciben, si vienen de la especie. Y la especie sabe que va a morir y sabe que va a estar sola. Y no lo puede describir. Por eso esas sensaciones cuando hay tormenta, cuando se pone gris de golpe, no solo con los rayos, se pone de golpe gris la tarde y los niños se ponen tan inquietos como los animales. Es porque están cerca de la especie y esas transformaciones hasta climáticas los ponen en una situación de cambio enorme, tremendo. Es como los cambios, los ritos de pasaje, los cambios para crecer, los cambios para tener otro cuerpo, otra sexualidad, para envejecer, para irse, para renacer, para todo. Entonces eso es lo que siento que me vengo de la gallina roja de la infancia y que a la vez hago una intervención pública. Como mi papá lo hacía conmigo en el patio de mi casa, yo con otros, con muchos otros, nunca hubiera podido hacerlo sola, ni el teatro tampoco. Yo me metí en el teatro porque yo era para la literatura, para la palabra, y porque escribía muy buenos poemas y ganaba concursos y todo lo demás a los 9 años, pero estaba tan sola que ese destino de ir a un lugar donde solo con otros podés hacer, porque hasta un monólogo necesita alguien que te prenda la luz, te haga la boletería, te mire como un padre mira a un hijo, un director, y te ayude a ir a algún camino. Me metí en un arte como el cine y el teatro, los dos, ampliamente de grupos sociales, que sin otros no llego. Y yo dirigía, pero dirigía con la fuerza de los otros. No sabía qué luz quería, y no sabía cómo se llamaba el spot para dar esa luz ni dónde se ponían. ¿Se imaginan técnicos que son conocedores expertos viendo a esa directora? El desprecio que le tenían, hasta que empezaron a darse cuenta que las visiones eran bellas y empezaron a ayudarme y me decían, no te importe, podés ir desde donde le da la luz, le pongo media cara acá y yo te pongo la luz. Ese es un acto de generosidad enorme. Entonces, si mi padre me puso el juego de la estrella y el juego me sacó, el juego va a sacar a mucha gente de la ignorancia y de la soledad. Y va a educar, el juego educa, el juego enseña, el juego es una poderosa forma de enseñar y de la creación. Y por un lado, y por el otro lado, un gran espantador del miedo. Y la intervención de lo público es repartir generaciones más equilibradas, felices, más unidas. Hacer que la utopía de estar juntos sea posible. Un miedo lo estoy perdiendo, que es el miedo a no dejar nada. Cuando uno tiene nietos, ama el doble a sus hijos y se da cuenta que eso, que los pueblos saben, que no necesitas recorrer toda una vida ni ir a terapeuta para saberlo. Y sin embargo, uno dio tantas vueltas para saberlo, que tuvo sentido tu vida. Ese miedo a depender tanto de la opinión del otro, a ser amado, ese miedo lo estoy perdiendo.
A la soledad, bueno, lo que le tengo miedo ahora es hacerle perder el tiempo a la gente, no estar a la altura de lo que la gente escuchando una palabra necesita escuchar. Le tengo miedo a no ser lo suficientemente útil a tantos que necesitan consuelo, estímulo, inspiración, compañía. Le tengo miedo a, por la edad, despedirme del amor de un hombre. Es difícil decir esto, pero es la verdad. A no enamorarme de un hombre, de la vida, de la poesía. Y cuando uno no se enamora de un hombre o de la predilección sexual que tenga cada uno, a veces se desenamora de otras cosas. Enamorarse es enamorarse en cadena. Es como la ampliación de derechos. Cuando un derecho a casarse, el matrimonio gay, o a tener derecho a tener fertilización asistida en un hospital público, cuando un derecho se ensancha, todos los derechos se ensanchan. Enamorarse es lo mismo. Pero a vos no te parece que los años dedicados día y noche literal al proyecto laboral, vocacional, le han quitado posibilidad a tu vida personal de desarrollo? Sí, porque también esa es una opción, una elección, y es una elección también desmesurada. Uno puede, yo he visto gente que puede organizar una vida personal, un desarrollo personal junto con el desarrollo público. El tema es que es tan apasionante cuando vos tenés la posibilidad de hacer obras grandes para muchísima gente, de trabajar en la educación, en otro modelo educativo, y sembrar y decir en otro como hay otros, no digo que es el único, y sembrar y mostrar que es posible, y entonces a uno empieza a dar y dar y dar por allí desmesuradamente, y muchos creen que esa es solo sacrificio, y hay una gran felicidad y una gran apuesta por el sentido. Creo que la vida personal debe ser cuidada, el cuerpo debe ser cuidado, que no es el trabajo el que a mí me hizo descuidar el cuerpo. ¿Qué es? Es una lucha constante por encontrar excusas, es jugarle el miedo a la muerte, jugarle a la muerte cara a cara diciendo me voy a poner en la peor situación para que veas que yo puedo, que yo te gano. Es una cosa de niño caprichoso, es una cosa de niño aterrorizado que no creció. Y alguna vez, como Mica me regalaba juguetes hasta ahora, y un día me dijo, basta mamá, que tenés 60 y tantos años y yo 2 hijos, y estoy harta de regalarte juguetes. Y yo a ella, fíjense, ropa bonita, ropa rara, bonita, bordada, extraña, como la que yo me ponía en mi época hippie de los 70. Qué extraño, ¿no? Yo ropa bonita y ella juguetes. Eso también marca toda una relación de la que hay que liberarse, porque ahora las dos somos madres y las dos somos mujeres y cada uno tendrá que estar bonita a la edad que tiene. Y nos regalaremos ropas y juguetes. ¿Le tenés miedo a la vejez? ¿O a la inactividad? Sí, le tengo miedo al olvido. Le tengo miedo más que a la vejez, al olvido. A la vejez no tanto porque creo que me parece que soy bastante activa. Tengo miedo a no tener, no cuidarme por mí misma. Y le tengo miedo a que todo lo que hice en la vida se olvide, a que todo desaparezca, a que me pongan un dinosaurio o un McDonald's, con todo respeto, adentro de los parques, y unos puedan comer y otros no porque no tengan la plata para la cajita feliz. No, me encanta que vayan a comprar la cajita feliz. Mi problema es que no esté adentro del parque, que no sé, por 2 razones, para que no haya desigualdad y en otra para que no estemos todos en la cola en lugar de jugar, y en lugar de crear y en lugar de vivir. Le tengo miedo a esa soledad, a la soledad de que todo se disuelva, pero estoy aprendiendo.
que no todo se resuelve. Mi madre decía, ya que necesitaba a mi padre, mi madre decía que siempre alguien te ve. Ojalá con todos los niños fuera así, que siempre alguien te ve. Y yo creo que ya me han mirado. Y que ya me han mirado mucho más de lo que yo creí que me han mirado. Que ya puedo descansar de que me miren, es al revés de lo que yo creo. Y que nada se puede deshacer si hay una pléyada. Eso es subestimar a los jóvenes, a los que yo misma he formado y otra gente ha formado. Y a los cuarentones, porque ya mis jóvenes son cuarentones, y a mis propios hijos, y a mis nietos. Todos ellos van a ser, para florecer de todas estas semillas y de todo este mundo convulsionado, violento, pero también maravilloso. Hay cosas que no he dicho, ¿eh? A ver. Sí, decí lo que quieras, pero espera, para cerrar este tema, entonces, tu relación con la muerte, más allá del miedo o la incertidumbre que puedas tener al respecto, ¿sentís que una persona después de la muerte, o que vos después de la muerte vas a poder estar de alguna manera? Sí. La verdad. Sí, tengo miedo de disolverme. Sé que voy a estar en los míos. Es más, tengo miedo de no poder morirme nunca para mi hija. A pesar de que la historia de mi hija ha sido la historia de poder superar los miedos, es la historia de mi familia y de poder dejar morir a los mayores en paz. Tengo miedo de no morirme nunca adentro de mi hija, pero no en el buen sentido, sino en un sentido que le haga daño. Tengo miedo de disolverme, no del acto de morir, ni del día después de morir. Tengo miedo de disolverme en el aire, que es otra cosa distinta. ¿Qué cosas odias? Tengo miedo de no vivir. Tengo miedo de llegar y que haya un Dios y que me diga, yo te di la vida y no la aprovechaste del todo. Tengo miedo de que se acabe la vida, no de la muerte, de que se acabe la vida tengo miedo. Porque soy ambiciosamente glotona de la vida. Todo me gusta de la vida, lo popular, lo culto. Contá lo que te pasó con Chopra. En un aeropuerto, en Londres hay 2 aeropuertos, y yo iba en una delegación de la ciudad de Rosario, el intendente, el doctor Wiener, iba a China en el año 97, una delegación. Mi madre tenía cáncer de hígado y se estaba muriendo. No se estaba muriendo en ese momento, se iba a morir. Y yo me fui a China 7 días, no en ese momento que estaba mal, pero sabiendo que me iba a un país tan lejano, con todos hombres, eran 12 hombres y yo, a una delegación a Shanghái. Y en Londres tenía que cambiar de avión, y tenía que ir de un aeropuerto, Londres tiene 2 aeropuertos, para ir al otro a tomar el avión para China. Llegamos a las 5 de la mañana al aeropuerto, y en unos colectivitos preciosos, de un aeropuerto al otro, que son 5 kilómetros, no había amanecido y me senté en un colectivito que tenía, como en las películas, una mesita con una lucecita en el medio, como si fuera un colectivito comedor. Y enfrente estaba Chopra, y yo venía con un periodista de Rosario. ¿Vos sabías quién era? Y yo sabía quién era por la televisión. Y se ve que lo de mi mirado fijo, pero nada más. Y hablaba en castellano porque no sé inglés, con el periodista. Entonces, Chopra en un momento dado amanecía, eran todos los campos entre un aeropuerto y el otro, eran campos con algunos árboles. Y era la noche y apenas atisbaban las primeras luces de las 5:30 de la mañana, tipo 6. Y Chopra le dice al periodista en inglés, y yo no entiendo, le dice, ¿quién es esta señora? Hace muchos años, tenía 50 años, yo era mucho más joven. Y él le dice una dramatista por una directora de teatro muy conocida de mi ciudad. Y Chopra le dijo, podría ser una maestra espiritual, pero tiene que decirle que se salga de la luz.
Y dijo que sí, que tiene tanta necesidad de ser querida que está siempre en el medio de la luz. Que si se sale de la luz y si se va a una zona más oscura, para que en la luz esté los que ella tiene que ayudar, ella va a ayudar a mucha gente. Y eso me tradujo mi periodista amigo. Y ha sido una obsesión de mi vida, salirme de la luz. Y ustedes dirán, ¿por qué es una obsesión? Porque yo no entiendo muy bien, yo me quiero salir de la luz, pero me doy cuenta que cuando yo opero como mi papá con la estrella, sobre la vida de otro opero o mediante el juego o mediante la palabra. Y cuando estoy ante la palabra estoy en la luz, porque de última esa palabra mueve al otro, lo mueve a hacer cambios, lo mueve a hacer cosas. Y no me puedo correr de la luz cuando estoy hablando. Es como los actores, el actor no puede dejar de actuar. Entonces esa es mi contradicción actual. Yo creo que yo vencería el miedo a la muerte si me saliera de la luz hablando. Ah, qué lindo. Pero hay algo que me gustaría saber si lo sentís así conceptualmente, que es que el hecho, siento que tenés mucha gente alrededor y que tenés un gran reconocimiento por lo que has hecho, totalmente merecido, pero aún así la sensación de vacío y soledad en la vida personal sigue estando, ¿no? Digo, sos el claro ejemplo, me parece, de que conseguir lo que uno quiere profesional laboralmente no te hace del todo feliz si llegas a casa y seguís sintiendo cierta soledad y cierto vacío, ¿o no? Sí. Es exactamente así, digamos. El vacío me amenaza. Se esconde detrás de las cosas. Estoy mucho mejor que antes. Sí, te veo con mucho más humor e ironía y eso me parece El humor. Estoy divertidísima, pero no porque no es falso. Me da mucho más y aparte tengo algo que yo no tenía antes. Yo tenía una amiga que me decía que es intelectual lo que voy a decir, pero es interesante. En el sentido de que yo andaba con la cara de Modigliani, una cara de retrato de Modigliani por la calle. Modigliani era un gran pintor que, si ustedes se acuerdan, hacía todas las caras alargadas, como tristes, nunca sonriendo. Yo ahora, ese vacío, los nietos me lo han cambiado bastante. Y lástima que me está haciendo el reportaje y el coraje de mi hija. que soy yo. El coraje de mi hija me saca bastante del vacío. ¿Por qué alabo a mi hija? Porque ella no sabe. Porque ella no lo sabe. De ese coraje. No lo considero así, pero no importa. Ahora ese vacío sigue siendo algo contradictorio. Es un vacío como de sentido, como el miedo a que todo desaparezca en el aire. Pero me mueve permanentemente a ver la posibilidad de que el otro haga cosas, y yo misma. Ese vacío es una condena que llevo, pero también es una misión, porque me hace poner en acción, me hace no entregarme nunca. A la mañana siguiente me levanto y empiezo otra vez, ordeno lo que haya que ordenar, me levanto en un hotel cada día por mi trabajo, y en esos hoteles anónimos vuelvo a hacer, me rearmo, siempre mis mismos bolsos y vuelvo a hacer. Entonces, ese vacío también es mi compañero y también tiene su parte positiva. A mí me asombra cómo podés encargarte de lo macro y de lo micro. ¿Cómo haces para llegar a casa, lavar los platos, cambiar el botón que le faltaba a la campera de un lado para el otro? ¿Te gusta también los quehaceres de la casa o lo pequeño? Con locura, de chiquita me criaron para poeta. Entonces, a pesar de ser una clase media, bien media, con graves problemas económicos, ¿no? Entonces, yo no sé, yo aprendí a los 22 años porque un novio me puso a atarme los cordones de las zapatillas en un viaje a Chile, y aprendí a encender un fósforo a los 21 años, o sea que yo tengo dificultades de aprestamiento, cosa que los niños tienen a los 4 o 3 años. Yo no te puedo prender un DVD bien, pero no solo porque es tecnología y los grandes, no sabes tecnología, sino porque tampoco podría prender la cocina bien. A leña, ni pensarlo, digamos. Entonces,
Lo que quiero decir es, esa torpeza hace que yo adore lo manual, adore, y que me parezca la mejor terapia. Y yo soy en algunas cosas soy un blef, una mentira. Porque yo tengo fama de la creativa, la innovadora absoluta. Y en el fondo a mí lo que me sostiene es ciertos rituales idénticos. La media luna, que ahora no puedo comer por la diabetes, en el mismo bar, en la misma mesa. Yo no sé ni bordar, me enseñaron, pero no sé ni coser, pero me gusta, aunque sea desprolijo, coser botones. Y ahora me he dicho, en los últimos 5 años, digo, todo lo vivo primero, todo lo roto primero. Entonces yo tengo que hacer una conferencia y yo le cambio el botón a mi hija a la 1 de la mañana y ella dice, pero mamá, eso es para dejarte como legado. Cuando me voy a las 6 de la mañana a ser ministra de la provincia de Santa Fe, un botón para que te abrigue mejor, es mi mejor regalo. Una. Y segundo, todo lo roto. Yo llevo en mi cartera boligoma y todas las formas de pegamento, de cuero, de todo lo que sea, y todo lo que veo roto, desde un pin a una muñequita, me empiezo a intranquilizar en el medio de una situación de gabinete de ministro para sacarme la cartera y pegar. O sea que yo me encantan los rituales, la repetición, ser reparadora de objetos rotos y ser ritualista de las pequeñas cosas. Hay una película que se llama Solas, que es una mujer golpeada que viene a la ciudad del campo, vieja, gorda, a atender a su marido que se está muriendo y que le pegó toda la vida. Y la hija limpia casas y es preciosa en un lugar de España, creo. Y ella se hace amiga del vecino, le arregla un almohadoncito en una casa anónima donde no se puede vivir, le trae una plantita. El tiempo que la madre pasa en el hospital todos los días, la hija encuentra un hecho de vida de esa mujer que sin embargo sufrió tanto. Esa mujer que voy a ser yo, la que deja un almohadón bien puesto, la que te deje el detalle, la potencia del detalle, no es que yo limpie bien y quiera todo ordenado como creen. Yo sí, hay otra cosa que tampoco se entiende, que yo puedo dormir en un sillón, en el piso, donde sea, no me importa en absoluto. Me importa más ahora con mi edad, por los dolores, pero no me importa. Pero yo si no ordeno, una cosa es la limpieza y otra cosa es el orden, yo si no ordeno la habitación donde duermo, tengo caos mental y no duermo en toda la noche porque me dan vuelta todas las cosas, las quiero pegar, ordenar y clasificar. Eso es alguna de mis obsesiones. Entonces, el sueño se me mezcla, se me hace imposible. Entonces yo ordeno también para poder dormir en paz. ¿Por qué es tan difícil regalarte? Dice que llega tu cumpleaños y nadie sabe qué regalarte, porque ropa no sabes si te va a gustar, porque más o menos siempre usas lo mismo, objetos tenés de todo, acumuladora, hay que sacar objetos, ¿no? Es difícil regalar porque yo he regalado tanto y muy bien. Claro. Porque yo me mato para hacer regalos preciosos, únicos y irrepetibles. Entonces la gente cree que a mí hay que hacer lo mismo conmigo. Y se dan cuenta, y no se dan cuenta de que no. Yo tenía un buen alumno que hizo una gran película, Infancia Clandestina, que se dio cuenta de eso. Se llama Benjamín Ávila y me decía a mí, vos sos la felicidad por un peso. Yo a vos voy por la calle y te regalo una viborita de plástico y estás mucho más feliz que te regale el mejor vestido. Y me regalaba la viborita de plástico. A la gente que regala exquisiteces, no hay que regalarle cosas hermosas, hay que regalarle cosas a las que ella le dé sentido. Todo por 2 pesos. Todo por 2 pesos. No, en su época era la felicidad por 1 peso, pero ahora será por 5. Que yo también soy hija de los años 70. Soy hija del mundo el sueño por un mundo absolutamente más equitativo. Soy hija de la militancia, soy hija también de la dolorosa desaparición de mis compañeros. Soy hija creo en la política, creo en la transformación del mundo y no creo que todo sea malo, sino creo que se abren espacios extraordinarios de igualdad y de inclusión a través de la política, de creación, de innovación, de búsqueda.
Entonces quiero decir que en este reportaje hay una parte que todo lo que dijimos estaría fuera de contexto, separado de una profunda convicción ideológica y política que yo considero progresista, pero siempre esas son palabras a redefinir, sobre cómo debe ser la distribución de los bienes para que a unos no les toque tanto y a otros les toque menos, y cómo debe ser la maravillosa tarea del Estado para regular esas terribles desigualdades. ¿Se puede ser honesto en la política? Se debe ser honesto en la política y se puede absolutamente. Cuando la persona es honesta, ni siquiera recibe propuestas de corrupción. Esto yo podría hacer otro documental sobre, porque una de las cosas que me gusta investigar, no soy ingenua, me gusta investigar vida por vida para ver si hay un atisbo de algún crecimiento o ganancia personal. Ni siquiera estoy hablando ya de comprar con el alma al diablo. Eso es esencial. Cuando se habla de transparencia, porque el problema de la corrupción, es otro tema, pero el problema de la corrupción no es solamente la corrupción de quienes se corrompen, es también la cantidad de dinero que debía ir a planes sociales, que debería ir para evitar la mortalidad infantil, o que debería ir a educación, o que debería ir a un proyecto de país, un proyecto cultural maravilloso, que sobre todo de las capas de los pobres, que se sustrae en que algunos vivan ostentosamente y se negocien entre sí. O sea que encima de ser un acto espurio desde el punto de vista ético, moral, crea incertidumbre, crea descrédito, crea tristeza, crea desconfianza, crea bulia en los que tienen que empezar a ser líderes y a moverse, líderes en el mejor sentido, a moverse en las instituciones, y encima le resta a la distribución que tiene que hacer el Estado y a la creación de lugares de trabajo y a todo lo demás le resta, y crea más pobreza, más exclusión en los que menos tienen. Entonces el tema es un tema realmente de relevancia para seguirlo hablando. Y otra cosa que quiero destacar de lo que no hemos hablado de mi vida es, una es la figura de mi madre. La historia de mi vida es el largo viaje desde mi padre hacia mi madre. Ese de las estrellas, que me dio el jugo y la poesía, hacia una mujer que me alimentó, me trataba de sacar el miedo, que ella también tenía. Pero que me dio una cosa extraordinaria, que también la cuento muchas veces. Cuando yo estaba en jardín de infantes, me dio la independencia. Mi madre luchaba, fue una de las primeras mujeres que se inscribió en la Facultad de Medicina de Rosario, terminó siendo una de las primeras dentistas egresadas en Rosario. Era valiente, terriblemente valiente, y terriblemente humorística, ascética y solidaria, científica y resistente. Y esa mujer con la que yo, como enamorada de mi padre, me sentía lejos, en su vejez me enseñó a dar vuelta a la idea de lo que era la feminidad. Me lo enseñó con mi hija en sus brazos. Me lo enseñó lúcida y deslúcida. Me lo enseñó con su humor y con su inteligencia. Y sobre todo me hizo recordar una anécdota extraordinaria, que la llamaron del jardín de infantes, porque ya por independencia me mandaba a escuelas lejos de mi casa para que no vomitara y fuera a la escuela. ¿Por qué para que no vomitara si fueras a la escuela? Porque yo en la primera escuela, que era una escuela que estaba enfrente de mi casa, como ya atendía a las maestras y a las monjas, o una escuela de monjas aunque ya no era religiosa para nada, gratuitamente vomitaba todos los días en el jardín, y todos los días me cruzaban y no iba al jardín. Entonces mi madre decidió, para ir al centro en un colectivo que no tenga retorno, hasta la vamos a buscar, que la traigan a las 5 de la tarde, pero acá no hay forma. Entonces yo digo que tuve tendencias, por eso digo que también el tema de la alimentación es un tema
para hablarlo, el combo miedo, vacío y alimentación y falta de amor es un combo familiar insoportable, reiterativo y que tiene solución. Cata anda a comer. Cata, no, esta es Cata, que come poco, es bellísima, tiene la misma cara mía de chiquita y la misma cara de la madre. Esta es la Cata de mi nieta de 5 años. Y también me gusta terminar el reportaje con ella, porque hay una línea, gracias a Dios, rota por Oliverio y por Matías. Hay una línea de los hombres y hay una línea de las mujeres, que es la que estamos acá en la cámara terminando este reportaje. Y decir que, pero el Oliverio se escucha con sus llantos porque está pidiendo por la madre, ya serían menos palabras y más teta, que también es importante. Teta y palabras, sería linda, ¿no? Un lindo título para una película. Bueno, yo vomitaba todos los días, me metía el dedo y vomitaba. Esto tampoco le aconsejo a nadie hacerlo, porque creas una persona bulímica de por vida directamente, ¿no? Algo que no te gusta vomitar, entonces no vas a la escuela, a tal cosa deportiva, a natación, y mi madre la llamaron de la escuela. Bueno, esta chica, que era yo que vomitaba otros días, fui a una escuela lejos, también de monjas, y la llamaron a la escuela. Y la monja de jardín de infante, de preescolar, que ahora sería preescolar, jardín de 5, le dijo en este tono, me tienen que escuchar el tono, le dijo en ese tono, yo la mandé llamar porque su hija, que vendría a ser yo, es tan imaginativa, que sonaba inventa cosas, es una mentirosa. Por eso hice teatro, porque nada de lo que se dice depende de cómo se dice lo que se dice, ¿no? Y entre otras cosas del teatro. Y entonces, bájate, te quiero. Y entonces, mi madre dijo, sí, es muy imaginativa, así, ¿eh? Íbamos por la calle y yo tenía un poco de miedo, de vergüenza de hablar con mi madre. Iba con los ojos bajos y con los ojos llenos de lágrimas. Y mi madre me llevaba fuerte de la mano. Y en un momento dado yo le pregunté a mi mamá, dijo que era una mentirosa, ¿no? Y ella, firme así, derechita, me dijo, no, dijo que eras una inventora. Y los inventores no mienten nunca. Nunca confundas mentira con invención. O sea que yo es el recuerdo más hermoso de mi madre, que se va a consejo. Nunca crean que los chicos mienten. Los chicos inventan, y si no inventaran, no tendríamos un mundo nuevo. Ojalá la política estuviera más cerca de la poética, y entonces la política fuera un acto de justicia e invención, porque con semejante desigualdad, si no somos inventores, la equidad no será posible. Hay que inventar y luchar con toda la fuerza. Y quiero decir, para cerrar, que mi homenaje al padre de Oliverio y al padre de Violeta y al padre de Catalina, que eso es de alguna manera, y a mi propio padre, el de las estrellas. Mi padre, el de las estrellas, el padre de Violeta, Fernando, el padre de Catalina, y Matías, el padre de Oliverio, y al propio Oliverio, decirle a la niña de los hombres que he aprendido enormemente de ellos, y que les dedico aquello que aprendí más de los hombres, que fue el teatro. A mí me salvó de la locura el juego y el teatro. Y el teatro, mis profesores primeros, el primero que me dio la mano para que dirigiera teatro fue Barón. Y el padre de mi nieto se dedica al teatro. Así que lo conseguí. Lo conseguí a través de mi hija. Y decirles que el teatro es un acto de vida, donde dos personas en vivo expresan su sentimiento, el que especta y el que expresa. Y que del teatro aprendí a remendar el corazón, y que del teatro aprendí que el cuerpo es sagrado y que no hay que vomitar para no ir a la escuela. Que del teatro aprendí que el amor de cada actor es en serio y no es pura vanidad. Y que mis maestros de teatro fueron hombres. Y entonces que la línea de los hombres me dio
una herramienta de expresión única y maravillosa, que agradeceré toda mi vida. También agradecería a los hombres de la política y a los padres de toda la estirpe de mi familia. Agradeceré la invención a mi padre y a mi madre, y agradeceré la rebelión a mi hija, la poesía a mi hija, y agradeceré el sentido de la vida a mis 2 nietos. Y a todos los chicos de Rosario, mi corazón. Y a todos los compañeros de la gestión pública de la provincia de Santa Fe, mi profunda admiración y reconocimiento. Bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que creo que somos más de los que crees, los que te amamos de verdad, los que te amamos no por lo que hiciste, no porque te vimos en televisión, no porque te leímos, que eso está muy bien, pero que te conocemos profundamente. No solamente la familia, sino infinidad de amigos y grupos que vos supiste gestar desde hace mucho tiempo, los que te ven mucho, los que te ven poco. Y hay mucha gente que te ama con sinceridad, con tus virtudes y con tus defectos, y que no te idealiza. Que a mí personalmente eso me parece lo más importante. Y bueno, que muchas gracias. Te quería hacer una entrevista de lo que yo quería preguntar, más allá de lo que veo en el Google que existe de vos. Y quiero que escribas los libros que querés escribir y sigas haciendo todos los proyectos que tenés en mente y en alma para que se produzcan. Sí, siempre, si eso no es a costa de tu propia vida y tu propia salud, ante todo. Todos juntos, mirá, para allá, subite. ¡Qué desprolijo! Subite. Ni siquiera me saqué los anteojos. Así de desprolijos. Así nos despedimos. Chao. Gracias.